es Caracol Sostenible, soy Gabriel de las Casas y aquí estamos para compartir con todos los colombianos, bueno, con todos los que nos escuchan en todo el mundo, cómo es este cuento, cómo es este tema de la sostenibilidad. Como siempre nos acompaña nuestro profesor Gustavo Yepes, nuestro experto. Gustavo, bienvenido como siempre a Caracol Sostenible. Gabriel, un gusto como siempre estar acompañándote. Y hoy tenemos una muy buena noticia para todos los colombianos y una muy buena noticia también para nosotros en Caracol. Nos unimos y hacemos una alianza con la compañía Claro, con Claro por Colombia, con su programa de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con una compañía con la que compartimos los mismos intereses y los mismos intereses no solamente en comunicación, sino en sostenibilidad. María Consuelo Castro es gerente de sostenibilidad de Claro. María Consuelo, bienvenida a Caracol Sostenible. Mil gracias por esta invitación, a ti Gabriel y a Gustavo por tenernos acá. De verdad que es un honor para nosotros poder sumar sinergias en este gran reto que tenemos como compañías. En esas primeras conversaciones uno siempre quiere contarle a la gente, porque al final la sostenibilidad se termina volviendo, y es parte de lo que queremos hacer aquí, un poco más fácil de lo que creemos que es ser sostenible. ¿Cómo viven en una compañía de telecomunicaciones como Claro esa sostenibilidad? Pues, Gabriel, yo arrancaría por una cosa sencilla. La sostenibilidad hoy es una palabra que se ha vuelto muy común en cualquier conversación y que a veces no entendemos el significado o la trascendencia que tiene. Entonces yo tengo una frase que creo que la hace un poco más fácil, sobre todo para los que nos están viendo y nos están oyendo. Hay que hacer de cuenta que tenemos una mesa con tres patas. Una pata es el tema ambiental, otra lo social y lo otro lo económico. Si la mesa tiene sus tres patas del mismo tamaño, va a estar equilibrada, es decir, va a ser sostenible en el tiempo y rentable. Cuando tengo una patica más larga, más alta que la otra, pues hay desequilibrio. Entonces, eso es como para que nos pongamos en la mentalidad y en sincronía de que la sostenibilidad no son solo temas ambientales, sino que tenemos que pensar en cómo retribuimos a las comunidades y cómo hacemos rentables las empresas, porque de esa manera vamos a hacer una reactivación económica y vamos a perdurar en el tiempo. Gustavo, usted que ha tenido la experiencia de trabajar con tantas empresas, ¿usted siente que hoy hay madurez en las empresas en entender que esto no es solamente el tema ambiental, la huella de carbono, sino que va mucho más allá y empezar a entender estos 17 objetivos de desarrollo sostenible? Gabriel, creo que sí, podríamos decir que sí. Desde el siglo pasado se comenzaron a mover, digamos, corrientes que obligaban a las empresas, las motivaban a que participaran, pero esta participación generalmente se concentraba en donativos y en regalos para contribuir a ciertos problemas sociales. Desde los 90 se comenzó a criticar un poco eso, porque imagínense ustedes que yo puedo generar un daño importante y luego compenso regalando unos cuadernos para una escuelita. Solucionamos con plata, eso no es sostenibilidad. Claro, entonces, es una acción con daño. Sí, exactamente. Y podía generar incluso dependencia por parte de las comunidades. Entonces se comenzó a repensar, digamos, cuál era el papel de la empresa. Si era, digamos, contribuir con un poco de lo que le sobraba de dinero, o más bien su idea era resolver o ayudar a resolver los problemas desde su actividad productiva. Y entonces cada vez vemos más compañías comprometidas. Los objetivos de desarrollo sostenible creo que son una inspiración importante para conectarnos todos y poder lograr que todos vayamos hacia el mismo lado. Usted que recita todos los objetivos de desarrollo sostenible, queremos meternos en brecha digital, en educación, porque Escuelas Conectadas es un programa muy lindo y muy grande que tiene Claro por Colombia, este programa de responsabilidad social. ¿Ahí en cuáles nos estamos situando y cómo se definen? Yo me iría directamente al objetivo o al ODS número 9, Industria, Innovación e Infraestructura, que de alguna manera necesitamos todos, especialmente el sector privado, poder contribuir a ese desarrollo tecnológico. Tenemos una brecha muy fuerte en los temas digitales, tenemos unos problemas de infraestructuras que no son resilientes. Ustedes se han dado cuenta que una lluvia pequeña y comienzan las calzadas a perderse, a desaparecer. Tenemos unos problemas también muy serios con la innovación, que no se desarrolla. Y en este, digamos, ODS busca cómo, a través de la creatividad, del ingenio, comenzamos a resolver esos problemas que el mundo tiene. En Claro lo buscan muy importante, o lo centran de manera importante en la educación, María Consuelo. ¿Cómo? Sí, yo retomaría un poco lo que decía Gustavo ahorita de cuál es ese foco que tenemos las empresas. Y en Claro, por eso definimos que el core de nuestro negocio es la tecnología. ¿Cuál es el valor agregado que voy a generar en las comunidades? Es cómo transformo la vida de esas personas con la tecnología.
porque de todas maneras ese es el negocio nuestro. Entonces, ahí nació Escuelas Conectadas, obviamente parado en los ODS, que decía Gustavo, y yo también le sumaría ahí el de educación, el número 4, porque es muy importante, es cómo cerramos esa brecha digital que existe en nuestro país y que se convierte en una brecha social, porque al no tener todo el mundo acceso a Internet, pues no todos tenemos el mismo acceso al conocimiento. Entonces esto parte del mes de diciembre de 2020, mitad de la pandemia, donde ya los niños debían regresar a clases de manera intermitente, pero ¿qué pasaba con los que estaban en casa y los que estaban en el colegio? Los que estaban en casa iban a quedar rezagados. Entonces nos impusimos pues ese gran compromiso y reto inmenso de darle internet gratuito a instituciones públicas cada semana, conectar a una institución de manera indefinida, que cuando uno lo dice pues puede sonar sencillo, pero no es tan sencillo, porque nosotros o nuestro país no tiene unas bases de datos definidas, claras, actualizadas, de decir cuáles son las instituciones que tienen internet, en dónde están ubicadas, para nosotros poder decidir. Entonces eso genera un proceso de arqueología de la información para determinar cuáles eran esas instituciones. Al tenerlas definidas, poder llegar y conectar no con Wi-Fi, sino con fibra óptica a esas salas de tecnología, para poder dar un mejor servicio a esos estudiantes y a los docentes. Entonces yo creo que eso es un punto de partida muy importante, porque muchos de nuestros municipios pueden tener los recursos para dar el internet a las oficinas de los rectores o a la parte administrativa, pero a los estudiantes generalmente no alcanzan los recursos. ¿Cómo hacer para que, y no corresponde, no es la responsabilidad directamente de quien pone el servicio, en este caso de Claro y el programa de responsabilidad social de Claro por Colombia? Tuve la oportunidad de trabajar durante 5 años y medio en Claro y entender un poco lo que pasa allí, y en esa época recuerdo que estaba, creo que el ministro David Luna como Mintic, y teníamos los puntos Vive Digital, la llegada de los puntos Vive Digital, pero no se iban hacia la educación, sino se iban a algo que tiene que ver con el Internet, que es el entretenimiento. Y cómo centrar un poco y cómo ordenar para que esto apunte directamente, a ver, si tenemos Internet, qué bueno poder estar conectados, qué bueno también poder tener un recreo o conectarnos con otras personas, abrirnos al mundo de manera entretenida, pero cómo centrarlo en que vaya más a la educación. Es un trabajo que hacemos articuladamente con el rector y con los profesores de tecnología. Y es básicamente, y el único compromiso que asumimos o que asume el colegio aquí, no hay ni una firma de un contrato, aquí no hay nada, sino es realmente cómo trabajamos de la mano los dos, es que se haga un buen uso del Internet. Hacemos unos procesos de acompañamiento en apropiación y alfabetización digital que son básicos, porque no estamos buscando que sean salones de café internet para que nos metamos a las redes sociales o para que estemos hablando con otros amigos, sino que realmente potencialicemos a esos niños, niñas y adolescentes de las comunidades más vulnerables de nuestro país para que tengan una oportunidad diferente. Gustavo, ejemplos de lo que has tenido la oportunidad de vivir precisamente frente a la educación y la tecnología. Bueno, yo he tenido la oportunidad desde 2017 de trabajar junto con mis alumnos, de buscar iniciativas por todo el país, incluso por fuera, que contribuyan a sus objetivos de desarrollo sostenible. En educación hay varios muy interesantes. Uno es un aparatico que se llama Tomi 3. El Tomi es simplemente un dispositivo que le permite entonces a un profesor rural a acceder a Internet. Supongo que debe ser con una especie de SIM card o algo así por el estilo, le permite tener video bin, conectar a sus chicos, sacar listas, asistencia, sacar notas, una cantidad, digamos, de recursos que tradicionalmente pues, son escasos o que han estado negados totalmente para esas comunidades. Especialmente en la pandemia vimos como niñas les tocaba subirse a un árbol para poder tomar sus clases desde un celular. También hay otras compañías que están utilizando ese tipo de recursos que ya son más comunes, como esos celulares, los de los antiguos, los que llaman los tipo flecha, las panelitas, para que a través de esos celulares comiencen a tener procesos de educación. Entonces, lo que sí podemos encontrar es una capacidad muy, muy importante en nuestro país de desarrollo tecnológico, no de grandes compañías multinacionales, sino de pequeños emprendedores que están haciendo el cambio y que están dispuestos a contribuir con esos objetivos de desarrollo sostenible. María Consuelo, la saco de gerente de sostenibilidad de Claro y la pongo como la María Consuelo Castro y tratamos de hacerlo siempre aquí en nuestro programa. A veces dejamos la sostenibilidad, y este es un lugar común que tenemos en nuestros programas, siempre en la responsabilidad en gobierno, en grandes compañías.
¿Cómo ves tú como persona la responsabilidad del colombiano, de nosotros, del común y corriente, de lo que tenemos que hacer, del comportamiento que debemos tener para ser sostenibles y para colaborar, para potenciar lo que se viene haciendo desde gobierno, sector privado, ONGs, etcétera? Bueno, es un punto vital. Ahí yo creo que son varios elementos. Uno, los gobiernos no pueden hacerlo todo. Tenemos que vincularnos la empresa privada indispensablemente. Pero eso lleva a que los colaboradores o los empleados de las empresas también aportemos. Y me pones la pregunta como persona natural, yo como madre, lo que hago para aportar esos objetivos de desarrollo sostenible y en particular estos de educación, pertenecer a la red de voluntarios de Claro y ayudar y apalancar esos procesos de apropiación digital con una serie de actividades que hacemos presenciales o virtuales, que le pusimos un nombre que puede ser bastante llamativo, que se llama un clic de distancia. Estamos a un clic de tener conocimiento, a un clic de poder formarnos más. Y eso es lo que hago yo como persona, independientemente de que sea una empleada de Claro o no, lo podemos hacer. Y creo que todos tenemos eso a la mano. Lo podemos hacer como disponemos la basura que tenemos en nuestra casa, cómo mejoramos el uso del agua o de la luz en nuestros hogares. Eso es un aporte que es sencillo, pero que lo podemos hacer y que a veces se nos pasa, porque decimos, pues no, acá tenemos todo, pero no todo el tiempo lo vamos a tener y hay que pensar también en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces creo que esa es una manera. Y retomando lo que decía Gustavo, creo que hay una cosa muy importante de mencionar y es que ese proceso de apropiación digital y esos desarrollos que hay hoy en el país, que los tenemos que poner a funcionar para nuestros niños y niñas. Y hago referencia a una plataforma que tenemos desarrollada nosotros que se llama Pruébate, que está enfocada para mejorar conocimientos de ciencias, matemáticas y lenguaje. Sencillísima, no tiene uno que hacer nada, es gratis, es virtual, se puede trabajar offline. Qué chévere que todos los niños y los papás que nos están viendo que pudieran ponerla en uso, porque es tan sencilla, que nos ahorra recursos, que nos permite estar a un clic de distancia del conocimiento sin necesidad de tener que desembolsar unos recursos semanales para un profesor extra en nuestra casa y que le genera esas oportunidades diferentes. Yo creo que esos son aportes chiquitos que podemos hacer todos. Ahora, yo estoy viendo y me estoy encontrando, porque yo también estoy descubriendo a través de Caracol Sostenible esta sostenibilidad, pero fíjese, Gustavo, que a veces no nos damos cuenta que estamos trabajando por la sostenibilidad y lo podemos hacer en una compañía desde el Departamento de Gestión Humana, que lleva un voluntariado para Un Techo para mi País, a un clic de distancia, para ciertas jornadas que tienen que ver con la integración, con estar con las comunidades. Eso también hace parte de la sostenibilidad, es más sencillo de lo que creemos. Gabriel, digamos que los seres humanos tenemos diferentes roles y es muy importante que podemos identificar. Entonces tenemos un rol como trabajador y como trabajador tenemos, digamos, unas actividades que cumplir y nosotros podemos dentro de ese rol potenciar las actividades que realizamos o que realiza la compañía en términos de sostenibilidad, no solo apoyando ese compromiso social, sino realizando actividades muy puntuales, por ejemplo, dentro de la oficina, generando menos gastos, siendo mucho más eficiente, tratando de identificar nuevas oportunidades. Por supuesto que también lo podemos hacer dentro de nuestras casas, como María Consuelo lo estaba mencionando, cuando estamos utilizando la basura, como somos manejando, cuando utilizamos el vehículo, pero también como ciudadanos. Usted me bajó la comida, usted me dijo que tengo que comer menos para ser sostenible, hombre. Bueno, no desperdiciar los alimentos. Sí, muy bien, y comer también más sano, por supuesto. Ay, pero vamos por partes, hombre, vamos llegando. En positivo. En positivo, vamos de a pedacitos. Cerrando esta primera parte y agradeciéndole a Claro y a Claro por Colombia por hacer parte de este proyecto, porque seamos socios, porque compartamos intereses, porque viajemos por el país, porque visitemos comunidades y veamos cómo se cierra la brecha digital, cómo cada vez hay más escuelas conectadas. Para Consuelo, cerrando este primer encuentro, pues este es fundamental. Tenemos el celular. ¿Cuál es la recomendación sobre qué hacer con los celulares, con las baterías, con los cables, que es algo tan sencillo dentro de esto, dentro de esa parte de lo que no queremos quedarnos simplemente en basuras, en carbono cero, carbono neutro, sino qué hacemos con un celular? ¿De qué parte podemos ser sostenibles cuando no estamos utilizando el celular, cuando lo botamos? ¿Cuál puede ser una recomendación práctica? Tengo varios tips. Uno, no dejemos conectado el cargador permanentemente si no estoy cargando el celular. Okay. Solo conéctalo en el momento en que lo vas a cargar realmente.
Eso Creo pasa que en mi casa a veces. Nos acaban con de mis hijos. cachetear a todos, o sea. Esa es fácil. Sí. 2, cuando ya no usemos un celular y lo tengamos, porque sé que varios tenemos en la mesa de noche o en la oficina 1 o 2 celulares guardados que ya no usamos, démosle una debida disposición. Todos los operadores, y hablando en particular de Claro, en nuestras oficinas recibimos esos equipos. Le damos una debida disposición para que esos elementos que conforman un celular pues no estén en el medio ambiente generando esos gases de efecto Si invernadero. yo paso por un centro de atención y ventas, Ahí. allá tengo en donde poner el dispositivo, entregarlo, Sí. me guían qué hacer con él. Lo pones en una canastilla, bueno, eso tiene otro nombre, pero se me fue en este momento, pero sí, un dispensador donde tú lo dejas, no hay un cobro y podemos hacer un muy buen uso de eso. Entonces creo que esos son 2 tips fabulosos. Y otro que diría yo es, usémoslo de manera responsable. Yo sé que hay muchos momentos muertos que tenemos en el día y decimos, no, bueno, empecemos a buscar cosas que no ameritan. Busquemos cosas que nos aporten y que de esa manera nosotros podamos retribuir a nuestro mundo, a nuestro planeta, con cosas sencillas como las que les mencionaba. Mire, el uso de manera responsable de los dispositivos, interesante también esto dentro de la sostenibilidad. Tanto como estábamos hablando ahora de la alimentación, de no cocinar de más, de no irnos de más, yo creo que el uso responsable en general de todo, Gustavo. Muy bien, sí, efectivamente vamos a necesitar manejar muy bien la tecnología porque tenemos unos, digamos, retos muy importantes con la tecnología, ¿no? Ustedes han visto cómo grandes magnates y encargados del desarrollo tecnológicos en el mundo están muy preocupados por la inteligencia artificial. Total. Y si no estamos preparados para eso, tendríamos 2 problemas a mi forma de ver. Por un lado, la brecha digital, que está llevando más o menos al 30% solamente de la población de Latinoamérica que puede tener acceso a Internet, solo un 32%. Y si lo vemos en la parte rural, solamente el 30% del rural frente al 70% de la urbana tienen acceso a este tipo de servicios. Entonces, un lado tiene que ver con la posibilidad de tener esa tecnología, pero el otro lado, que es muy importante lo que dicen, ¿qué pasa cuando ya tengo acceso? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Dónde está esa responsabilidad y cómo voy a utilizar con eso? La inteligencia artificial nos podría poner, si no, en problemas muy fuertes. Pues me encantan y serán muchas charlas y queremos agradecer a María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro, por acompañarnos el día de hoy. De nuevo, qué bueno encontrarnos 2 compañías desde los medios de comunicación, con una compañía de telecomunicaciones también, y además encontrarnos que estamos pensando en el mundo, que estamos pensando en sostenibilidad, y qué bueno que seamos socios en este gran proyecto. María Consuelo, mil gracias por estar en Caracol Sostenible. Mil gracias nuevamente y gracias por invitarnos a ser parte de esta gran iniciativa que sé que a todos los que nos están viendo y oyendo se van a picar y les van a dar ganas de sumarse a esta estrategia.